Dios bendiga a cada uno que nos mire aquí nuevamente desde el canal Rompe Cadenas, y exactamente lo mismo vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a tratar de romper cadenas que están amarradas. A veces tenemos cadenas amarradas y no podemos soltarlas, como teníamos en el tema anterior, dejar ir y dejar a Dios. Ahora vamos a romper nuevas cadenas en nuestra vida, y yo sé que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un rompecadenas, pero del mal, no del bien, ¿verdad? Y vamos a mirar algunos versículos en San Mateo capítulo 10. Vamos a ver un versículo. San Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Allí vamos a andar leyendo dos versículos. Y vamos a ver qué podemos entender de ahí. Y antes de eso, voy a decir, vamos a mirar dos puntos que vamos a andar mirando hoy. Y el primero se llama Los hijos de Dios confiesan. Es el primero. Y el tema de hoy es ¿por qué dar testimonio? De eso vamos a hablar hoy. Y espero que todos se queden, aunque ya han dado muchas veces testimonio, siguen viendo, porque yo aprendí algo nuevo cuando leí todo esto y cuando preparé todo esto. Y el versículo, vamos a leerlo en San Mateo 10:32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vemos aquí? Si no confesamos, entonces ¿qué pasará? Dice, Él nos va a negar a nosotros. Él nos va a negar si no confesamos. Les quiero contar una historia que me pasó. Y no sé, a ver, voy a hacer la pregunta. ¿Alguien conoce dolor de muela? ¿De diente? Chequé en diferentes translations, traducciones. Miré algunos. Y algunos dicen muela, otros diente, no sé exactamente, pero ojalá que conocen los dientes en la boca. ¿Alguien conoce dolor de eso? ¿Verdadero? Yo también. Yo conozco ese dolor. Yo tenía a lo mejor como 8 o 9 años, y tenía una muela mala. Yo tenía un dolor tan grande que me daba vueltas en el piso. Yo pensaba que me iba a morir. Yo estaba seguro, me voy a morir, porque tanto dolor. Y yo no pude creer que eso fue la muela, porque me dolió la cabeza y todo aquí hinchado. Tenía tanto dolor. Y luego fuimos a un dentista. Él lo saca y me lo enseña. Tenía raíces largos. Él me lo enseña, pero cuando lo sacó, yo pensaba que yo iba a seguir teniendo dolor, pero no. Se acabó por completo, aunque tenía un hoyo grande, pero el dolor se me fue. ¿Qué creen ustedes después de eso? Si alguien tenía dolor de muela, ¿quién creen que le refería? Dije, ahí está un señor, él hace buen trabajo. Yo tenía dolor, yo pensaba que me iba a morir, pero él me libró. Vayan allí, porque él puede librarte del dolor de muela también, ¿verdad? ¿Cuánto más debemos de confesar nosotros a Cristo que un dentista que nos quita el dolor aquí, nomás por un ratito, ¿verdad? Después nos viene el dolor de otra muela, ¿verdad? Pero Jesucristo nos quita el dolor por completo de los pecados. Yo confesé al dentista. Yo dije a todos, miren, este es buen dentista. Y aquí dice la palabra de Dios: el que me confiese delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Voy a dar un pensamiento que me llegó muy fuerte.
cuando yo me quedo callado y no lo digo a nadie que soy cristiano, cuando no doy testimonio, ¿qué hago? Lo niego. Porque es decir, viene alguien, tiene mucho dolor de muela, pero no le digo que hay alguien que le pueda ayudar. No le digo, me quedo callado. Entonces, ¿qué hago? Lo niego, lo miento. Y él también no nos va a hablar a su padre. Hay muchos andarán en contra de mí de eso, pero nosotros cuando no damos fruto, y ahorita vemos un versículo muy bueno que habla de eso, cuando no damos fruto, seremos cortados, dice la palabra en Juan 15, y es muy importante que lo hagamos. Vamos a leer otro versículo y voy a dar en Hechos, si quieren vayan a Hechos 26. Y también vimos aquí en Hechos 22, vemos Pablo compartir su testimonio. Y luego en el 26, ahí también comparte su testimonio. Y aquí vemos por qué debemos nosotros de dar testimonio. Hay una palabra en ese versículo que batallo en decirla. Ay, dispénsenme, pero es que hay palabras que yo casi no puedo decir. Pero dice así, aquí vemos, nuevamente les recuerdo, aquí vemos qué pasa cuando nosotros damos testimonio. Pablo acaba de dar su testimonio y vemos la reacción del rey que escuchaba. Aquí lo leemos, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Dice, por poco me conviertes en ser también cristiano. En otras palabras, nomás por escuchar su testimonio y escuchar todo lo que Jesús hizo, Dios hizo en su vida, él dice, por poquito me cambias la vida también. Y luego vemos la respuesta de Pablo, dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que oyen, los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Él dice, quisiera que todos los que me escuchen fueran salvos, ¿verdad? Fueran aceptados a Cristo, pero no todos fueron, excepto las cadenas. Él dice, aquí vemos que nuestro querer debe siempre de ser que todo el mundo sea salvo, y por esa razón debemos de dar testimonio lo que ha pasado en nuestra vida, cómo Cristo Jesús nos salvó. Y vamos a ver más versículos. Hay tantos versículos que me gusta compartir en Marcos 5:18. San Marcos 5:18. Vemos otro versículo que nos tiene una enseñanza increíble. Aquí en San Marcos 5:18 y 19 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí el que estaba endemoniado, él quería estar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le ayudó para que los demonios se salieran. Y ahora él tenía las ganas de estar junto con Jesús. Pero vemos que es necesario cuando nosotros queremos ser seguidores de Jesús. Aquí vemos lo importante que es. ¿Qué debemos de hacer primero? Y hay más versículos que lo aclaran, pero vamos a leer el 19, la respuesta de Jesús. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuénteles cuán gran cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vemos, Jesús dice, no, todavía no me sigues. Vaya a tu casa a decir qué pasó primero.
Así debemos de hacerlo nosotros. Nosotros debemos de ir y decir a nuestra familia, ya no soy el que fui antes. Debemos de compartirlo, dar nuestro testimonio como Él lo hizo. Él estaba endemoniado y todos los demonios se le salieron. Y Él dice, vaya, y vemos lo que Él hace. Aquí en el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vemos, él luego va, y él empieza aquí más cuando seguimos leyendo, va a 10 pueblos y comparta. Él va y lo comparta qué hizo Jesús. Muchas veces nosotros sentimos cuando hemos nacido de nuevo que tenemos que crecer primero, pero no. Lo que pasó ya lo podemos decir. Él apenas se le ha pasado. Él quería seguir al maestro. Dijo, yo quiero aprender más de ti primero. Pero él dijo, no, vaya y diga nomás lo que pasó. ¿Cuántas misericordias tenía el Padre contigo? Él dijo, vaya, haga eso primero, antes de seguir a Jesús. Les quiero compartir una historia que pasó una vez. Tenemos un grupo que es para jóvenes y yo tenía la oportunidad de trabajar en ese grupo yo creo que fueron 2 años que trabajé en ese grupo. Y yo tenía mucho gusto de compartir la palabra todos los días en ese grupo. Pero una historia me quedó sentada. Bueno, hay varias, pero esa en especial y especialmente para el tema que tenemos hoy. Había una muchacha, tenía como 17 años. Ella dio su vida a Cristo. Y luego, como en un mes, a lo mejor no fue ni un mes, no acuerdo exactamente el tiempo, pero luego hablábamos en ese grupo de compartir testimonio. Ella me habla enseguida y dice, pero si yo voy a dar testimonio, ¿qué tal si mis padres llegan a saberlo? Porque entonces me van a sacar de aquí, me van a quitar la Biblia, lo que sea, dijo. No puedo dar testimonio. Y dije, nomás haga lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice de testimonio. No es que mi familia, no es nada de eso. Y ella hizo caso a la Biblia. Ella compartió su testimonio. Y ella tenía miedo de si ella va a compartir su testimonio, ¿qué iba a pasar? Y yo también, yo tenía miedo. Porque a veces uno tiene miedo cuando lo vemos físico y no lo dejamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y cuando ella dio el testimonio, yo pregunto, ¿puedo compartirlo? Y dijo, sí, está bien. Yo lo comparto y luego va alrededor y sus papás los reciben y ellos lo escuchan. Yo di gloria a Dios que sus papás pudieron escuchar el testimonio de la hija, pero luego vinieron los regaños y feos. Ella tenía que salirse, pero en eso ella pregunta preguntas. Oye, mi papá dice esto, ¿qué dice la palabra acerca de eso? Y yo doy versículos y comparto qué dice la palabra. Y luego el papá va y le quita el teléfono y escucha todo lo que yo conté. Luego después dijo el papá hacia ella, dijo, es verdad lo que él dice, pero nosotros no lo hacemos así. Eso fue la respuesta. Y no tenía teléfono por un buen rato. Se tenía que deshacer de los cristianos por un rato. Pero gloria a Dios que ella ya está casada y se casó con un hermano también. Él entregó su vida también en ese grupo cuando escuchó la palabra y entregó su vida también a Jesucristo. Y ahora ellos pueden crecer juntos. A veces en escondidas ella pedía, mándeme unos sermones, mándeme testimonios. Y luego cuando ella y su novio se juntaban, en vez de tener cosas malas,
ellos escuchaban testimonios, me quebraba el corazón. En vez de andar en todas las cosas malas, ellos querían escuchar de la palabra de Dios. Tenían hambre, pedían. Y a veces me mandaba un WhatsApp y escuché como todo estaba como cerrado y dijo, estoy debajo de una cobija para que mis papás no me escuchen. Y no tengo mucho tiempo porque me van a quitar el teléfono aquí en unos minutos. Y me quebró el corazón cómo ella seguía a Cristo. Y ella compartía con todos. Ella compartió con una trabajadora que al final ella entregó su vida a Cristo. Y a su hermana. Y así seguía, ¿verdad? Y el testimonio de ella. Yo he hablado más de eso. Y se ha sido viral. Porque todos escucharon la historia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver. Cuando nosotros compartimos nuestra historia que Cristo hizo, pasan esas cosas. Y vamos a ver en Lucas 12. Vamos a ver unos versículos en Lucas 12. Nomás para saber, cuando nosotros damos testimonio, eso es lo que va a pasar. Lucas 12, 51 y hasta 53. Estas son las respuestas de Jesús. Cuando nosotros nos entregamos a Él, eso es lo que pasa. Dice Él, ¿piensáis que he venido para dar paz en la tierra? Él pregunta, ¿piensan que para eso vine? Y luego dice, os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Vemos la división tan grande. Eso pasa hoy en día y es correcto cuando eso pasa. Ya no nos quieren, ya nos tratan como somos desconocidos, pero somos conocidos. Lo vemos en 2 Corintios 6, por ahí como desde el 8 hasta el 10 versículos, ahí vemos. Nos tratan como ya no nos conocen, ¿verdad? Pero es cuando damos testimonio, cuando ellos se dan cuenta de lo que ha pasado en nuestra vida, ya no quieren saber de ti, pero es correcto. Yo, cuando apenas me levanto y aprendo la luz, mis ojos duelen, casi no puedo ver, ¿verdad? Y es lo que pasa cuando nosotros tenemos la luz. Hay la disensión, se divide la luz. La oscuridad tiene que irse, no puede estar donde está la luz, porque cuando prendemos la luz, la oscuridad vuela. Y es muy importante que sepamos esto. Otra historia en Juan 4. Me gusta mucho esta historia y ya la conocen ustedes. Es la mujer samaritana. Me gusta mucho la historia que vemos aquí y especialmente para nuestro tema. Dice en San Juan 4:28. Vamos a leer hasta 30. Dice, entonces la mujer dejó su catarro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Lo que vemos aquí, ella dejó lo que ella estaba haciendo, fue al pueblo y dijo, oye, había un hombre que me contó todos mis pecados. Él sabía todo. Saben, nuestro Señor Jesucristo conoce todos nuestros pecados y Él nos perdonó también. ¿Qué hizo la mujer? Cuando esto pasó, al momento se fue a la ciudad. Vengan a ver este Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ir al pueblo y decir, vengan, miren quién puede salvarte, vengan. Este Señor, Él sabe tus pecados, este Señor puede librarte de toda maldad, vengan,
darle el testimonio que ha pasado en nuestra vida. Es tan importante. Luego el 42, aquí el mismo capítulo, versículo 42. Aquí vemos, después de que hemos dicho, de que hemos dado el testimonio, ¿qué hace la gente? Luego dice así, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora ellos reconocen. Ahora, ¿qué hacen ellos? Reconocen que ha pasado. Ellos lo comparten. Así también debemos de hacerlo nosotros. Vamos rápido a Hebreos 13. Hebreos 13. Y estos versículos me gustan bastante. En Hebreos capítulo 13, versículo 16. Allí vemos algo. Y luego es 15 y 16. El 16 lo voy a leer en otra traducción porque me gustó mucho cómo lo dijo. No lo entendía tan bien como lo dijo la Reina Valeria. Dice, así que ofrecemos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto del labio que confiesan su nombre. Eso es agradable a Dios. Dice el 16, en esa traslación dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Cuando nosotros también compartimos, sea físico o espiritual, y ahora queremos hablar más de lo espiritual. Cuando compartimos lo que tenemos nosotros adentro de nosotros, en eso dice, en eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios cuando compartimos nosotros lo que tenemos nosotros. Y luego, como dice el 15, es así que ofrecemos siempre a Dios por medio del sacrificio. Es como un sacrificio. Nosotros tenemos que eso lo tenemos que dejar nuestra carne, tenemos que dejarlo y ir y compartir lo que Dios ha hecho. Y es muy importante de que nosotros dejemos nuestra vida para lo que hizo Dios con nosotros, ¿verdad? Es tan importante. También vemos más versículos en 1 Juan, capítulo 4. Vemos un versículo 15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando nosotros confesamos, Jesús permanece en nosotros, pero cuando no lo hacemos, iba a ser lo contrario. Ahorita vemos qué pasa cuando no lo hacemos. ¿Quién somos entonces? Es tan importante lo que hemos visto aquí. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo, Dios permanece en nosotros. Y cuando no lo hacemos, no va a permanecer en nosotros. No. Hay muchos cristianos que dicen, no puedes perder la salvación, pero esto va en contra de ellos. Y hay tantos versículos que van en contra de eso. También en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos qué es lo que debemos de hacer. Y para mí este versículo tiene tanto adentro. Nos tiene una enseñanza tan grande. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice él,
dice, somos sacerdocios, somos sacerdotes. ¿Y qué hacen? Comparten la palabra de Dios. Dice, nación santa, pueblo adquirida por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Debemos de anunciarlo, ir, salir. ¿Y a quién habla? A todos los que se han entregado a Cristo, a todos, cada uno que nos escucha. A todos Él ha escogido, a cada uno que ha nacido de nuevo. Pero si no sabemos al 100% que somos hijos de Dios, todavía no somos sacados, todavía estamos en las tinieblas. Pero ya cuando nosotros sabemos que hemos sido nacidos de nuevo, es cuando somos un linaje escogido, como dice ahí. Entonces debemos de anunciar, porque Él nos llamó de las tinieblas. Un día estaba en el pecado y ahora me libró de ese pecado. Y hay que anunciar esa buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, más gente como la de allí de la mujer querían ver a ese hombre. Más vinieron a ver. ¿Quién es ese hombre que puede hacer esas cosas? Cuando nosotros vamos y lo decimos, más dicen, yo quiero conocer a este. Yo quiero conocerlo. Vemos otro en Salmos 40, 16. Vemos otro versículo. Dice, Salmos 40, 16. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Dice, todos los que aman tu salvación, siempre digan, Jehová sea enaltecido. Cuando nosotros amamos la salvación, lo vamos a seguir diciendo y otros van a llegar a verlo. Y otros van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Ahora en el punto número 2, y vamos a cerrar rápido, vamos a ver estos. Segunda Juan, capítulo 1, 16. Y se llama, los anticristos no confiesan. Así le llamé. Los anticristos no confiesan. Y vamos a ver lo bíblico. Segunda Juan, capítulo 1. Segunda Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que esto hace es que quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién? El que no confiesa a Jesucristo es el engañador. Cuando nosotros no lo hacemos, ¿quiénes somos? Aunque fuimos nacidos de nuevo, aunque fuimos y hemos dado nuestro testimonio algunas veces y luego dejamos, entramos nuevamente al pecado. Lo he visto en mi vida. Cuando no ando compartiendo, ya se me van las fuerzas. Cuando no traigo fruto, se me van acabando las fuerzas y voy cayendo. Por eso es muy importante hacerlo. Y luego vamos a verlo en 1 Juan 4. Versículo 3 lo dice más claro. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo dice muy claro. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Cuando nosotros no lo confesamos, ¿qué hacemos? Le mentimos. Entonces, si no lo decimos a otras personas, entonces nosotros llegamos a participar en ese espíritu. También lo vemos en 1 Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vemos quién es el anticristo, el que niega. Nosotros lo negamos nomás
al quedarnos callados, nomás al no compartir nuestra salvación, lo que Jesús hizo por nosotros. Con eso le mentimos. Para cerrar, vamos a leer otro versículo en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pero voy a nomás agarrar los puntos nuevamente, lo que hemos aprendido. Lo segundo fue, los que no confiesan son los anticristos. Los que no confiesan. Así es que si no damos testimonios, llegamos a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque hacemos lo contrario de lo que nos dice la palabra de Dios. Y luego, los hijos de Dios confiesan conforme a la palabra de Dios. Así es que lo vemos muy claro, en pocas palabras. Si somos hijos de Dios verdaderamente, vamos a confesar a Jesús. Y vamos a empezar con nuestra familia, dice la palabra. Y vamos a ir por todos los lugares donde vamos. Y no nomás con la boca se confiesa, pero también con hechos. Cuando yo hablo algo y no lo hago, entonces no ando confesando bien. Hay que hacerlo 50 y 50. Vivir lo que predicas, vivir lo que tú dices, ¿verdad? Es muy importante. Dice este versículo en 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y cerramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos adelante de ti y te damos gracias por este día tan maravilloso y te damos gracias por la salvación que nos diste. Te damos gracias por sacarnos de las tinieblas y llevarnos hacia la luz. Ayúdenos de llevar tu palabra a otros lugares y compartir el Evangelio. Ayúdenos y ayude para que nosotros no seamos perezosos y no querer hacerlo. Ayúdenos para dejar la pereza y ir y salir